voy a arrancar por agradecer infinitamente a estos 5 gobernadores que un viernes a la tarde, y muchos de los cuales tienen que volver corriendo a sus provincias, se han tomado el tiempo para hablar con nosotros hoy. Y especialmente porque les hemos pedido charlar sobre algunas de las cosas que con todos ustedes hemos discutido estos últimos 3 días. Así que con muchísima generosidad han aceptado el reto. Vamos a pedirles a cada uno tratar de condensar las respuestas en 2 o 3 minutos máximo, así podemos cubrir la mayor cantidad de temas. Entonces yo voy a arrancar con una primera pregunta para los 5. Vamos a pedirle a Sergio que sea el primero que conteste. Sergio, Horacio, y después venimos para acá, orden alfabético inverso. Y es lo siguiente, nosotros en IDEA creemos que la falta de orden fiscal durante décadas es la principal causa de los desequilibrios macroeconómicos que hemos tenido, que han resultado en crisis inflacionarias y crisis de deuda. Y entonces la pregunta es si ustedes están de acuerdo en el valor de llevar al país a un equilibrio fiscal y de establecer reglas fiscales que tengan condiciones de borde que todos los gobiernos tengan que cumplir. No tenemos tiempo para entrar en detalle de qué tipo de reglas, pero conceptualmente. Sergio. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los colegas gobernadores, a todos los asistentes. Ponderar, sé que no es la primera vez, pero hay tanta grieta en el mundo y también en Argentina que generar estos ámbitos de discusión me parece sumamente razonable, pudiendo coincidir o no con los asistentes, pudiendo coincidir o no porque pertenecemos a distintos proyectos políticos, pero habitamos el mismo país. Me parece que le debemos al país, fundamentalmente los dirigentes políticos, pero me parece que toda la dirigencia en general, un proyecto de país que pueda coincidir en 5 cosas básicas. Serían discutibles cuáles, o quizás no, porque educación, por ejemplo, sería una de las cosas que deberíamos rediscutir en nuestro país. Podríamos rediscutir matriz energética, por ejemplo, que de hecho en San Juan estamos trabajando mucho. Yo creo que es básico que los gobiernos entendamos que no podemos gastar más de lo que nos ingresa, como le pasa a usted en cada una de sus empresas. San Juan hace entre 12 y 15 años que equilibró su presupuesto. Yo voy a contar una mínima anécdota, sé que es muy abreviado el tiempo. En la década del 90 hubo un proyecto de un exministro de Economía que mandaba regionalizar distintas provincias argentinas. Y las que éramos más deficitarias nos teníamos que subsumir a las provincias que en ese momento tenían equilibrio presupuestario, equilibrio fiscal, ni siquiera superávit, por lo menos equilibrio. Y a nosotros nos dolió como habitantes de nuestra provincia escuchar esa definición, pero era real. Nosotros éramos deficitarios y hace 15 años, 12, 15, a la fecha venimos teniendo superávit fiscal, cosa que cuidamos todos los días. Y aún en pandemia hemos mantenido esto. Y me parece que ha sido el antes y el después de nuestra provincia. Eso como primer medida, no gastar más de lo que nos ingresa. Pero hay un subanálisis para realizar que es sumamente determinante, porque no gastar más de lo que nos ingresa también nos permite a los funcionarios públicos decir me ingresan 100 y gasto 100. Y dije bien, me ingresan 100, gasto 100. En la provincia de San Juan, de los 100 que nos ingresan, gastamos 70 y 30% del presupuesto va destinado a inversión pública. Por eso hay 7 hospitales entregados y ya 7, algunos ya en construcción y otros en licitación. Por eso es la provincia que más invierte en deporte y hemos hecho una revolución turística sobre la base del deporte. San Juan invierte en deporte 2 veces y media con presupuesto provincial en San Juan de lo que el Estado Nacional invierte en todas las provincias argentinas. Doy 2 o 3 ejemplos. Tenemos, junto con Jujuy, somos de las provincias que mayor generación solar tenemos. Y la generación solar no es solamente tener sol, es tener sol, obviamente, para que pueda ser eso el principio de la generación.
pero implica primero la construcción de redes eléctricas de 132, de 500, estaciones transformadoras para poder convertir la energía y subirla al sistema nacional. Y además, tenemos en construcción una fábrica de paneles solares que no está en el concepto de vender paneles solares en la casa de electricidad de la esquina, sino la totalidad de la producción, que son entre 70 y 80 megas, que vayan destinados a la generación de parques solares donde la provincia va a llevar un fee de la generación. Digo, ¿es importante tener equilibrio fiscal? Sí, pero es importante que el equilibrio fiscal también en un subanálisis lo miremos sobre qué porcentaje del presupuesto va a gastos corrientes y cuál es el porcentaje que en San Juan es creciente, el que va destinado a inversión pública. Gracias. Gracias, Sergio. Horacio. Bueno, gracias por la invitación. También empiezo por los hechos. Acabamos de presentar presupuesto con déficit cero, equilibrado en la Ciudad de Buenos Aires, con el nivel más bajo de endeudamiento de los últimos 15 años, llegando casi también al 30% de inversión pública. Pero el equilibrio fiscal, que es importante, para mí es un subcapítulo importante, pero no el único, de un plan de desarrollo que es lo que la Argentina debiera llevar adelante. Si no crecemos, el equilibrio fiscal termina siendo insostenible. Y eso es la historia de la Argentina. Hoy tenemos todas las oportunidades para trazar un desarrollo porque el mundo vuelve a necesitar los productos argentinos, como los necesitaba cuando éramos el granero del mundo. Hoy, producto de un triste hecho como la guerra, el mundo necesita los alimentos argentinos. El mundo necesita la energía que tenemos en Vaca Muerta. El cambio en la matriz productiva necesita el litio que tenemos en el norte. Hoy la Argentina, que es un lugar de paz, ofrece una diversidad enorme turística en contraestación de los países más ricos del mundo. Tenemos una población calificada y creativa para las industrias tecnológicas y creativas. Y además de eso, tenemos una cantidad de empresas como las de muchos de ustedes que a pesar de un Estado que les pisa la cabeza, de una carga impositiva insostenible, de una volatilidad de décadas, siguen produciendo en la Argentina, con lo cual tienen una resiliencia que con reglas de juego estables van a poder competir con cualquier lugar en el mundo. Esa es la Argentina de hoy. Yo sueño con una Argentina productiva, con una Argentina federal, que genere trabajo a lo largo de todo el país, que recupere la cultura del trabajo, del esfuerzo, que no le tengamos miedo a la palabra mérito, donde la educación pública vuelva a ser el motor. Esa es la Argentina con la que soñamos y que hoy el mundo nos permite volver a aspirar a eso. Ahora, esto necesita para mí una sola condición, que es que logremos un acuerdo, que es que logremos un consenso, un rumbo y que lo sostengamos de una vez por todas 20 años seguidos. Que terminemos con el péndulo infernal de la grieta, donde la mitad nos peleamos con la otra mitad. Y así estamos. La manera de aprovechar la oportunidad que el mundo nos da es con un plan consensuado, un consenso más amplio. No es la unanimidad, no esperemos estar todos de acuerdo, pero sí definitivamente un acuerdo más amplio que el necesario para ganar una elección. Eso es lo que la Argentina necesita y es lo que a mí me llena de esperanza. Gracias, Horacio. Omar. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto volver a compartir con ustedes un encuentro más de ideas. Las felicitaciones por el marco, por el planteo y por la valoración de un ámbito de discusión de amplia pluralidad. Tener esta posibilidad de discutir sobre las cuestiones fiscales. Me gustaría hacer alguna mención acerca de esa mirada cortoplacista y estática del resultado fiscal que en la Argentina últimamente siempre ha sido déficit, por algún concepto que extienda un poco la mirada al de solvencia fiscal, que nos permita recuperar con la política fiscal la gobernabilidad del crecimiento de aquellas erogaciones que impactan en el presente, pero también en el mediano plazo. Definían ustedes una regla de oro, que los gastos no puedan superar a los ingresos y un límite en las instancias del endeudamiento. Creo que sería importante tener otra regla fiscal básica en algo parecido a lo que definía Sergio recién, que son los gastos de capital. Resguardar el gasto de capital es central porque es allí donde se puede estar midiendo cómo se acompaña una política de mediano plazo. Cuando sacrificamos eso,
las posibilidades de crecer y de generar infraestructura, particularmente como un ejemplo, se debilitan. Creo que estas acciones tienen que ser claras, cuantificables. Lo escuchaba al presidente de la Corte antes decir lo difícil que es y que era cuando se hacía campaña por la modificación de la Constitución en el 94, explicarle a la gente que la modificación de la Constitución le iba a servir o le cambiaba algo en el día a día. Esto cuesta explicarlo y es más fácil no explicar y gastar. La valoración pasa a ser la misma, los costos no son los mismos. Alguien paga siempre. Creer y hacer creer que no tener los equilibrios y no tener los resguardos se resuelve de alguna manera si voy al endeudamiento y eso me permite pagar más sueldos, subir las tasas con las cuales está negociándose en cada uno de los frentes sin cuidar el equilibrio, lleva en muchos casos, nuestra provincia había sido un ejemplo, pagar tasas enormes, pero decir que los salarios estaban al día y se podía cumplir. Entonces, creo que aquí hay que empezar a asumir algo que muchas veces la política le escapa, los costos. Los costos que inicialmente significa decir que no para generar los equilibrios, que son los beneficios que después una comunidad puede estar teniendo. Hoy, después de haber arrancado un periodo sin poder pagar sueldos, sin poder pagar aguinaldo, tenemos una provincia equilibrada, presupuesto enviado en septiembre en tiempo y forma, con un superávit y fundamentalmente con dos premisas. La transparencia fiscal, la provincia de Santa Fe, por segundo año consecutivo, está al frente del ranking que hace CIPEC con respecto a la transparencia presupuestaria. Y la otra, la de la responsabilidad fiscal, para estar limitando los endeudamientos. Las definiciones a tomar fueron resguardar las deudas que tenía la provincia, cumplirlas y particularmente la de bonos externos, no generar ninguna instancia de default o que le baje la calificación a la provincia. Seguramente en nuestro periodo no tomaremos, quizás por las condiciones internacionales, o no emitiremos algún bono o no lo colocaremos, pero está resguardada en ese mediano plazo la solvencia fiscal de la que les hablaba. La provincia mantiene y tiene una calificación que seguramente en los próximos tiempos podrá aprovechar de mejor manera y poder devolverla así, y particularmente en esa erogación vuelvo a los gastos de capital, clave para cualquier instancia de crecimiento y de políticas de mediano y largo plazo. Gracias, Omar. Gerardo. Bueno, me remito a lo que ha dicho Horacio. Nuestros equipos trabajan juntos, así que todo lo que ha dicho para ser sintético. Después a lo que dijo Hernán Lacunza, que trabaja con Eduardo Levi Yeyati, que es el jefe de nuestro equipo económico, así que, y me alegra que en el panel de economía haya muchas coincidencias. Creo que la clave es la macro, ordenar las cuentas fiscales, la responsabilidad fiscal es la premisa. Nos ha pasado a todos los que estamos acá estamos diciendo cómo están nuestras provincias. Tuve que resolver 32 años de déficit fiscal en Jujuy, me llevó un poco más de 3 años, pero no se puede gobernar si no hay equilibrio fiscal. Pero no se agota allí, ya hemos referido cuáles son las medidas que pretendemos tomar como fuerza política si llegamos al gobierno nacional. Quiero enfocarme en algunos otros temas que tienen que ver con la micro, con los planes estratégicos que debe poner en marcha el país. Por eso comparto totalmente lo que ha dicho Horacio, tenemos que pensar a 20 años, tenemos que terminar con la grieta. Venimos con Coqui Capitanich del Norte Grande, que me parece que es un ámbito tremendo porque hemos tomado la decisión de no hablar de política partidaria, de hablar de política productiva y de lo que necesitamos para crecer, y me parece que ese es el camino. Tenemos que poner en marcha distintos master plan de minería,
armar una segunda regla de invariabilidad fiscal, está la de la década del 90, pero de invariabilidad fiscal para todas las actividades, pero particularmente para la minería, respecto de las decisiones que toma la FIP, que toman las distintas agencias del Estado. Muchos empresarios, dueños de pymes y empresas que no son pymes, nos dicen, no puede ser que todos los días nos levantemos, en lugar de leer el diario, a leer el boletín oficial, porque nos cambian las reglas. Así que hay que tener un plan minero. Chile ha exportado 63.000 millones de dólares el año pasado, Argentina 3.200 millones de dólares. Solo Jujuy va a exportar 3.000 millones de dólares en litio el año que viene. Junto a Salta y a Catamarca, en 3 años vamos a estar exportando 10.000 millones de dólares en litio. El potencial que tiene la República Argentina hay que mirarlo en Chile. Hay que tener un master plan de energía también. Comparto lo que ha dicho Horacio. Estamos frente a un mundo que demanda alimentos, energía, economía del conocimiento, biotecnología, y Argentina tiene todo, y somos realmente muy necios en no pararnos y aprovechar los tiempos que vienen. Que no es solo la crisis de la guerra, sino que el mundo está demandando energía. Hay que hacer los ductos, el ducto que conecta al norte. En el norte pagamos $12 promedio el millón de BTU, mientras en el centro y sur del país se paga $3 el millón de BTU. No puede ser que compremos a $65 en barco el millón de BTU, mientras tenemos vaca muerta que hay que sacarle todo. Y mientras tenemos la radiación solar que tenemos, como ha dicho recién Sergio Uñac, en Jujuy, en La Puna, y los vientos que tenemos en la Patagonia para ser los grandes proveedores de hidrógeno verde para el mundo. Tenemos que poner en marcha un master plan también de educación para el trabajo, tal vez tomar el modelo alemán o el modelo francés, entre otros temas que por eso hay que salir de la pelea permanente. Y habrán escuchado que todos tenemos las mismas coincidencias, el tema es por qué no se hace. Entonces digo, hay que tener liderazgo y decisión. Otra de las cosas que me tocó afrontar a mí, vamos a tener que afrontar decisiones que va a haber que tomar. En estos dos años y medio se contrataron 16.000 nuevos empleados en las empresas públicas que tenían un déficit hace 2 años y medio de 1.700 millones de dólares y ahora 5.300 millones de dólares. Yo en Jujuy, cuando llegué, y con esto termino, había un ingenio que estaba en manos del Estado. Tenía 1.250 trabajadores. ¿Qué hace el Estado con un ingenio? Bajé a 600 trabajadores la planta con mucho conflicto social, además del conflicto que tuve que resolver y que tenemos que resolver en la República Argentina, porque están las calles tomadas y están los violentos que le sacan plata a la gente. Lo que hay que ordenar, no solo lo de Villa Mascardi, que es un tema muy grave, sino el tema de la calle. Así que tuve que ordenar eso, bajar a 600 trabajadores. Hoy lo tiene una empresa privada que ya ocupa 750 trabajadores y 1.200 trabajadores en época de Sabra. Entonces, hay que hacer las cosas, tomar decisiones. Lo que viene es liderazgo y capacidad de gestión, así que espero que nos toque a alguno de los que estamos acá. Gracias, Gerardo. Coqui, ¿querés cerrar esta primera pregunta? Bueno, con respecto a un análisis de la República Argentina, es necesario plantear que ha tomado el país 3 decisiones históricas. Primero, la distribución de la tierra, que generó un proceso de demora en la industrialización, a su vez un alineamiento desde el punto de vista de la política internacional con la principal potencia de la época en base a un modelo agroexportador. Eso generó 3 restricciones. Restricción externa, es decir, insuficiencia de la oferta de divisas en el mercado doméstico y exceso en el mercado informal. Segundo, restricción energética. Y tercero, restricción logística por déficit de inversiones. El déficit de inversiones implica que Argentina ha tenido un promedio de inversión en términos de Producto Bruto Interno inferior al 3,5% del PIB, que es lo aconsejable y razonable. Restricción energética significa que efectivamente hemos tenido un serio problema. Cuando la demanda agregada crece, la oferta no la hace en la misma proporción y en consecuencia tenemos un serio problema de sostenibilidad. Hoy tenemos una enorme oportunidad por tener energías renovables de alta calidad. Energía solar en el norte, energía eólica en el sur, hidrógeno verde y obviamente la perspectiva cierta de potenciar Vaca Muerta en términos de segundo
yacimiento no convencional en gas, cuarto en petróleo. Es decir, tenemos la posibilidad de superar la restricción energética, de bajar el precio promedio de energía y obviamente corregir los problemas del déficit fiscal que genera el subsidio energético por energía más barata y mejor distribuida. Y por último, la restricción externa, que es un tema extremadamente complejo. Sin estabilidad cambiaria no hay estabilidad macroeconómica, sin estabilidad macroeconómica no hay inversiones, sin inversiones no hay empleo, sin empleo no hay crecimiento sostenible con equidad distributiva. En ese contexto es absolutamente necesario observar que la República Argentina ha tenido incumplimiento de 3 reglas básicas: regla fiscal, regla monetaria y regla cambiaria. No se puede gobernar sin regla fiscal, sin regla monetaria y sin regla cambiaria. Si uno toma una serie de estadísticas larga de tiempo, a 1960 al 2003, todas con déficit fiscal. Si uno toma inflación 75-91, tuviste 16 años, 9 con 2 dígitos. Tuviste años de 3 dígitos y tuviste 2 años con 4 dígitos. Ingobernable se vuelve un país si no hay capacidad de construir reglas. En ese contexto tampoco se pueden tener una dinámica de crecimiento para las cadenas de valor. Digo, política industrial, políticas de empleo y corrección de asimetrías estructurales entre regiones. Como decía Gerardo, nosotros en el Norte Grande estamos dando un ejemplo, uniéndonos todos para garantizar, corregir nuestras asimetrías, generar inversiones a largo plazo y corregir todos los problemas que hay que corregir. ¿Es posible resolver la logística integrada y su restricción? Sí. ¿Cómo? Con un programa serio de inversión en infraestructura pública de alta calidad y eficiencia. ¿Es posible resolver los problemas de restricción energética? Como a través del impulso a todos los vectores de crecimiento y generando también la oferta de inversión extranjera directa, la oferta de una nueva matriz de base productiva con generación de divisas para las exportaciones, y eso te da estabilidad cambiaria y condiciones. ¿Cuáles son las reglas en materia de política fiscal? Todos nosotros acá tenemos superávit fiscal. Mi provincia tiene 71 años de existencia, 69 años del primer gobierno constitucional. En mis experiencias, digamos, en 8 años, en la gestión anterior, tuve 5 años de superávit fiscal y 3 de déficit, pero en el promedio me dio 0.15 del Producto Bruto Geográfico. Si tomo estos 4 años, son todos de superávit fiscal, con reducción drástica del nivel de deuda respecto al Producto Bruto Geográfico, de casi 45% al 5% y también en materia de ingresos corrientes. ¿Eso qué significa? Significa que todas las provincias argentinas hoy tenemos superávit fiscal consolidado, que hemos podido gobernar adecuadamente y administrar adecuadamente las finanzas públicas. Entonces, ¿cuáles son las reglas de comportamiento? La Ley 25.917, sancionada el año 2004, preveía reglas de responsabilidad fiscal. Esas reglas de responsabilidad fiscal hay que tomarlas, potenciarlas, porque es absolutamente imprescindible hacerlo. Primero, en el caso de nuestras provincias, nosotros tenemos que tener un tope, digamos, mínimo a la inversión pública, entre el 17 al 25%. Eso es lo que debe invertir todo Estado en inversión pública. Segundo, bajar la deuda en relación al Producto Bruto Geográfico bien medido o respecto a otro factor como ingresos corrientes o derogaciones corrientes. Tercero, la masa salarial del sector público en nuestras provincias, que tenemos salud, educación, seguridad, justicia y otros servicios que requiere alta demanda, tiene que estar en torno al 45% del total del gasto. También es necesario incrementar la autonomía fiscal. Por lo tanto, incrementar la autonomía fiscal significa mayor sostenibilidad financiera. Y a su vez, obviamente, hay que tener una relación desde el punto de vista del crecimiento del Producto Bruto Geográfico respecto al gasto, generar las condiciones de endeudamiento solo a través de organismos multilaterales de crédito o deuda de largo plazo que sea repagable en condiciones accesibles. Si nosotros somos capaces en cada uno de los municipios, que son casi 2.300 en Argentina, en las 24 jurisdicciones que existen en los gobiernos subnacionales y en el Estado Nacional, obviamente vamos a construir solidez fiscal. Y la solidez fiscal tiene que ver con la capacidad de gobernar bien. Si uno tiene solidez fiscal, también tendrá estabilidad monetaria. Y si tiene estabilidad monetaria, tendrá competitividad cambiaria. Y eso es lo que implica para nosotros hacer una evaluación muy concreta. Muchas veces nosotros abusamos de los instrumentos y de las herramientas. Ejemplo, la competitividad cambiaria no puede ocultar los déficits de productividad. El stock de capital define la competitividad de los salarios a largo plazo. Por lo tanto, es absolutamente necesario generar todas estas condiciones. De manera que no cabe la menor duda que el esfuerzo no es fácil hacerlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es gobernar y hacerlo. Pero creo que los gobernadores de las provincias argentinas estamos dando un buen ejemplo de capacidad para gobernar,
de ordenar las cuentas públicas, y esa es una precondición esencial. A partir de ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo en el orden nacional. Y eso es lo que nos va a dar también capacidad para reducir la evasión fiscal, la elusión fiscal, los comportamientos que también son absolutamente dispares para el comportamiento social. Así que en ese sentido... Gracias, Coqui. Clarísimo. Y yo diría, hay coincidencia, todos han hecho referencia a sus propios distritos, con lo cual estamos seguros que si a alguno de ustedes les llega a tocar el año que viene o en adelante, tenemos su compromiso que la cuestión fiscal va a ser uno de los centros que vamos a querer solucionar a nivel nacional. Así que esperemos que así sea. Les cambio de tema. El último panel de hoy habló de reglas de juego. Saben que nosotros en IDEA hace 25 años que hacemos una encuesta 2 veces al año sobre expectativa de los empresarios. Este año una de las preguntas a los empresarios es ¿cuáles creen que son las primeras medidas, las principales medidas para fomentar la inversión en la Argentina? Intuitivamente uno hubiera dicho, bueno, que se reduzca la brecha, que baje la inflación. ¿Saben qué dijeron? Estabilidad institucional. Más del 80% de mención estabilidad institucional. Eso para nosotros es reglas de juego. Entonces tomamos uno de los temas, que son los DNUs. Nosotros hicimos un trabajo, o nos apoyamos en trabajos de otros, para determinar que en los últimos 25 años hubo más de 830 DNUs. Entonces la propuesta concreta nuestra es no limitar la cantidad, pero sí reglar para que en 60 días desde emitido el DNU haya una ratificación de ambas cámaras y si no el DNU es derogado. Y esta pregunta se la voy a hacer solamente Coqui y Gerardo y vamos a otra pregunta para los otros tres. Ahora sí, en un minutito. ¿Sí o no? ¿Cómo la ves? A ver, primero, la 26.122, que es la ley que crea la Comisión Bicameral de DNU, la verdad que tuve la posibilidad de presidirla siendo senador de la Nación. Tiene estas oportunidades de poner un límite. El problema central de la Argentina es que no podemos tener procurador del Ministerio Fiscal Público, artículo 120 de la Constitución, porque no hay consenso, no hay defensor público sin consenso, no hay posibilidad de tener un criterio para la Corte Suprema de Justicia sin consenso. Yo haría un gran desafío. ¿Por qué no nos animamos a hacer una gran república, una quinta república perfectamente estructurada? ¿Por qué no elegimos los miembros del concurso de la Corte Suprema de Justicia por concurso de antecedentes y oposición, como lo tengo en mi provincia? La provincia del Chaco elige por concurso, antecedentes y audiencia pública. Los jueces de la Corte Suprema. Segundo, ¿por qué no tenemos una ley que tenga que ver con la responsabilidad de cada funcionario, a la usanza de las viejas leyes de Indias, que eso sí implica un sistema de rendición de cuentas? Tercero, si tenemos que poner en 60 días, el tema central es, ¿hay consenso para que transcurridos los 60 días tengamos consenso legislativo? Es muy difícil hoy tener sesiones en términos permanentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, ¿es un elemento importante tener la capacidad de regular en 60 días? Sí, es posible. Ahora, ¿qué pasa si no hay consenso? Entonces vamos a vivir en un estado de incertidumbre permanente. Entonces yo diría que hay que apuntar a un diseño de reforma institucional más fuerte. Por ejemplo, generando en el marco constitucional un modelo. Hoy el Congreso va a tener, gane la oposición, gane el oficialismo, siempre un juego político en donde no va a haber mayorías para tener 2/3. En consecuencia, lo que se necesita es mucho consenso político. Entonces, el consenso político requiere terminar con una grieta irreductible que nos está llevando al cadalso. ¿Pero no crees que esto ayuda a buscar consenso político? Me parece que no se pueda gobernar por eso, pero con reglas de juego que nos ayuden a construir ese consenso. Porque de lo contrario, tendríamos impedidos de garantizar que efectivamente ponemos una regla del 60 y no la vamos a cumplir. Y ese es un problema central, porque en la Argentina muchas veces ponemos muchas reglas y después no las cumplimos. Entonces, para poner reglas tenemos que tener un gran consenso para cumplirlas. Gracias, Coqui. Gerardo. No sé. Vamos a ver cómo llegamos el año que viene. Yo para hacer los cambios que tuve que hacer en Jujuy hice un frente de 26 partidos políticos. Todavía mi vicegobernador es peronista, así no tengo ningún problema de piel con nada, digamos. Espero que no haya algún halcón por ahí dando vueltas, porque si no pues, me van a agarrar a mí y después te agarran a vos. Pero me parece que hay que buscar consenso. Por eso comparto lo que dice Horacio siempre, que hay que juntar una masa crítica del 70%. Y esto incluye el diálogo de Juntos por el Cambio con algunos sectores racionales de Juntos por el Cambio, con sectores racionales del peronismo. Yo te diría que no me quites esa herramienta todavía.
desde el punto de vista teórico está bien, porque hay que ir a la calidad institucional, pero vamos a ver con cuánto número llegamos, porque tenemos que aprobar la mayor cantidad de leyes de inmediato. Yo aprobé desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 31 de diciembre 35 leyes en Jujuy y definí el marco para el orden democrático, para la paz social y la transformación de Jujuy que hemos puesto en marcha, con el litio, energías renovables, cannabis medicinal, turismo y otras producciones. Entonces, hoy está bien desde el punto de vista teórico, lo comparto, pero vamos a ver cómo llegamos. Si tenemos números para poder sancionar las leyes, bien, y si no, algún DNU vamos a tener que utilizar en el marco de esta Constitución para hacer lo que hay que hacer. Bueno. Y perdón si no gusta mucho, pero... Y después sí, cuando tengamos números... No es cuestión de si gusta o no gusta, claramente no está... tienen una visión ambos Comparto que teóricamente hay que ir a ese camino, pero nosotros tenemos que resolver situaciones. Y no quisiera decir algo que nos deje embretados y que no tengamos el número, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer de inmediato en los primeros, no te digo 100 días, 30 días. Tendríamos que hacer este debate con miembros de Congreso, probablemente tendríamos más coincidencia que con miembros de los poderes ejecutivos. Pero puede ser. Gracias por la franqueza a ambos. Bueno. Omar, te cambio de tema, vos Horacio y Sergio. Nosotros creemos que la única manera de salir de acá, Argentina, es creciendo, y que para crecer Argentina tiene que insertarse en el mundo. Tenemos que fomentar las exportaciones de una manera que no se ha hecho hasta ahora. No hay ninguna duda que las exportaciones han crecido. Ustedes han dado ejemplo, energía, litio, no hemos hablado de agroindustria, servicio del conocimiento. Con este nivel de brecha cambiaria, ¿les parece que podemos insertarnos? Y en el caso que la respuesta sea que no, ¿cómo salimos de esto en el mediano plazo, tratando de asegurarnos que no sufran los que están más indefensos? Yo creo que podemos insertarnos mientras se va corrigiendo la instancia de la brecha cambiaria. Sin duda que desalienta la liquidación de divisas, que incrementa la demanda de importaciones o adelanta la demanda de importaciones, es una de las características. Pero hay cosas que podemos hacer y muchos actores están haciendo para ganar mercados en el exterior. Vengo de una provincia que es casi entre el 22 y el 24% siempre del total de las exportaciones nacionales. Santa Fe expresa el 44% del superávit de la Argentina, donde tenemos una política definida de salir a ganar mercados en el exterior, aprovechando toda la potencialidad que tiene nuestro sector productivo. Se definieron 4 sectores, creo que en los que coincidimos todos. Litio y los minerales, el gas y el petróleo, los alimentos y el talento de nuestra gente, el sector científico-tecnológico, la economía del conocimiento. De esos 4, 2 tiene fuerte presencia la provincia de Santa Fe. Alimentos, y tiene todo para ser el centro de la economía del conocimiento. La diversidad industrial nos hace jugar fuerte en los niveles de producción para la provisión de equipamiento para el gas, para el petróleo, para los minerales. Y eso le da a su vez a la industria una diversidad con un potencial de salir a recuperar mercados. Y aquí creo que hay que leer el mundo hoy. Se dijo, pandemia claramente alteró la logística, la seguridad alimentaria, el conflicto bélico, que volvió a reforzar algunos inconvenientes en el perfil de la logística, y un cambio de ese esquema de globalización, de tratar de producir en el lugar que pueda ser más barato en el mundo y después tener el just in time. Hoy está virando y cambiando fuerte. Más regionalismo y menos globalización. Más producción cercana a los lugares, a los países, o vuelta al mismo país. En base a eso hay que estar saliendo la Argentina a recuperar ese posicionamiento.
Y lo hacemos con nuestros empresarios, planteándole claramente el escenario a abordar con estas realidades. Mercados que van a volver a ser y son posibilidades de crecimiento. Ejemplo, la logística se encareció. Muchos productos de China con los que no éramos competitivos en nuestro sector industrial, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia, los estamos recuperando. Uno de los elementos de crecimiento en lo que va 21-22 en la provincia de Santa Fe es la manufactura de origen industrial, con uno de esos destinos particularmente ocupados por las pequeñas y medianas empresas. La crisis energética internacional también le da al biodiesel una oportunidad de crecimiento en las exportaciones con destino Países Bajos fundamentalmente. Entonces creo que mucha de la teoría con respecto al esquema de la globalización y cómo se mueven los mercados y las cadenas de valor han cambiado. Muchas de las negociaciones con las que nos planteábamos hacia algunos lugares para ser competitivos y qué teníamos que acordar, creo que también hay que entrar y revisar. Pero hay cosas que sí dependen de nosotros para generar ese mayor nivel de actividad de exportación y que tienen que ver con la competitividad que podemos lograr. La logística es una, el desarrollo de un sistema multimodal mucho más equilibrado en las posibilidades de bajar costos. La hidrovía, la obra de mayor impacto federal en los últimos 30 años, permitió llevar el océano al interior y permitió la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo y la instalación, particularmente en la provincia de Santa Fe, de uno de los sectores más competitivos que tenemos y que compite de igual a igual con New Orleans para describir el complejo aceitero, el complejo de producción de harinas y hoy volumen de exportación central. Allí es donde tenemos que saber que hay que ganar competitividad hacia adentro para poder llegar al mundo donde los negocios se resuelven en centavos de dólares, que no lo podemos perder adentro. No fijamos el valor de los commodities, no fijamos las posibilidades de algunos productos transables con quienes tienen determinación, pero sí podemos ser competitivos mejorando hacia adentro. Creo que ahí la Argentina tiene una enorme posibilidad. Tiene en sus pequeñas y medianas industrias ejemplos claros y concretos de saber que han tomado el comercio exterior y lo sostienen aún con estos altibajos que tenemos. Hay ejemplos concretos, marcados, que es bueno saberlos y es bueno difundirlos. Es bueno saber que han tomado una decisión y les está yendo bien. Nosotros tenemos más de 730 empresas exportando hoy, que son de 98 localidades distintas en la provincia de Santa Fe. Una distribución y un asentamiento territorial, desde volúmenes pequeños hasta las empresas con mayor volumen de exportación. Y fundamentalmente la atención puesta en uno de los sectores donde el sector científico-tecnológico está permitiendo un alto valor agregado de conocimiento sobre los sectores tradicionales, el sector agropecuario, el sector industrial y la particularidad de generar nuevas empresas de base tecnológica, particularmente en la bioeconomía o en las ciencias de la vida, para la salud humana y para la salud animal. Gracias. El concepto, y terminando, el concepto de la potencialidad de exportación de alimentos. Tenemos que dar un salto importante. Repetimos muchas veces cosas. Tenemos la capacidad para producir alimentos para más de 400 millones de personas. El grueso del componente de la exportación de alimentos hoy en los rubros de la Argentina son para alimentos de animales. Tenemos que dar el salto de valor agregado para llegar a cada góndola. Que el sector primario, en su proceso posterior de transformaciones, nos incorpore el valor con la competitividad para llegar incorporándole un valor agregado ambiental donde hay cada vez más márgenes de saber que tenemos que estar produciendo y ocupando esos espacios como la Argentina. Soy profundamente optimista para esta oportunidad de la Argentina. Muchas gracias, Omar. Horacio, ¿cómo la ves? Y la pregunta tenía una palabra brecha también que si alguno la quiere agarrar está buena. Mira, obviamente tenemos que apuntar a terminar con la brecha, tener un solo tipo de cambio y no sé cuánto tenemos hoy que ya perdimos la cuenta todos. Ahora, eso no se soluciona solo desde la política cambiaria, es una parte nomás.
Si la Argentina no crece, si no tenemos un plan de desarrollo industrial, no hay política cambiaria que valga. Y ese plan integral, sí, tiene que empezar por la estabilidad. Con estos niveles de inflación, ningún país en el mundo crece. Y la estabilidad requiere equilibrio fiscal. Ahora, ese equilibrio fiscal no es solo de la nación, sino hay que mirarlo en su conjunto. Y acá tuvimos una pista de lo que sucede. Todas las provincias con equilibrio. Si sumáramos al resto, casi todas es lo mismo. Y una nación con un déficit hoy de 4 puntos del producto. Eso nos muestra que hay que replantear el sistema de coparticipación. Hay que volver a construir un país federal. Hoy la Argentina es un país unitario. El nivel de concentración de los recursos en el gobierno nacional no tiene antecedente. Es contrario a lo que dice la Constitución y es contrario al sueño de Alberdi. Hay que trasladarle más responsabilidad de recaudación a las provincias y de la mano de eso más responsabilidad en el gasto. Y que cada uno nos hagamos cargo. Eso es volver a ser un país federal. No puede ser que los gobernadores por cada obra tengan que ir a tocar la puerta al gobierno nacional a burócratas que a veces ni siquiera conocen la provincia. Tenemos que reconstruir el federalismo. Hay una energía productiva a lo largo de todo el país, en estas provincias y en muchas otras. Lo que necesitamos es darles la responsabilidad en un país donde cada provincia debiera poder definir su modelo de desarrollo. Y para que no haya confusiones, acá la discusión no es entre la capital y el interior. Esa discusión se zanjó hace 150 años. La discusión de la coparticipación es entre el gobierno nacional y las provincias, que es lo primero que hay que replantear. En segundo lugar, tenemos que tener una política mucho más agresiva de inserción en el mundo. A pesar de los buenísimos ejemplos que se dieron, la Argentina no exporta nada. La Argentina exporta el 16% del producto, teniendo riquezas naturales de todo tipo. El promedio en el mundo es el 30%, estamos en la mitad. Y eso muestra lo cerrados que somos. Cuando ya dimos varios o muchos ejemplos de las oportunidades que tenemos. En el plan que estamos haciendo con Gerardo y nuestro equipo, es muy factible duplicar las exportaciones argentinas en 6 años. Con el litio, con lo que se dijo, con la energía, con los alimentos, con el turismo y con la tecnología. Si logramos eso, se acabó el problema del tipo de cambio para siempre. Tenemos que refortalecer el Mercosur, que es nuestro socio natural. Juntos con el Mercosur tenemos que terminar de una vez de avanzar con el acuerdo con la Comunidad Europea, que nos daría 800 millones de personas en nuestros mercados de alto valor adquisitivo. Obviamente hay que hacerlo inteligentemente, con la gradualidad necesaria para defender el trabajo argentino. Pero tenemos que animarnos a abrirnos al mundo. Tenemos que avanzar en mercados que no parecían convencionales, como hay hoy. Hoy tenemos un mercado enorme en Vietnam, en Indonesia, en la India, en Tailandia. Ya estamos vendiendo. La oportunidad está. Es un tema de decisión. Ese es el rumbo. Y todo esto tiene que estar acompañado con una profunda y violenta reforma micro. Reforma de cada sector. Cada uno de ustedes de distintos sectores económicos tienen la pata del Estado así en la cabeza a través de regulaciones, burocracias, trámites, el registro del registro, el nacional con el provincial. Son unos héroes si siguen produciendo en la Argentina. Hay que laburar, sentarnos desde la política con cada sector para ir destrabando el control, el peso que tiene el Estado sobre ustedes. Eso daría un salto enorme en la competitividad argentina y nos permitiría llegar a este objetivo de duplicar las exportaciones, que es factible. Con eso se acaban todos los problemas de tipo de cambio. Gracias, Horacio. Sergio, te toca cerrar esta pregunta. Muy bien. Es imperiosa la necesidad de establecer dos cosas que para mí son básicas. Primero, una definición de política exterior que se pueda mantener en el tiempo. Pragmática, teniendo en cuenta algunos elementos que son básicos, pero alejada del dogmatismo. Me parece que debemos separar que el país necesita comerciar con buena parte del mundo y el mundo avanza hacia la multilateralidad, y esto es innegable. Y después deberemos definir un modelo exportador interno también. ¿Cuáles son las reglas básicas que necesitamos para que el país pueda mantener calidad, cantidad y continuidad? Sin esas tres cosas nosotros no podemos ofrecerle este año al mundo
las mejores aceitunas o el mejor aceite de oliva y después perdernos durante 2 o 3 años porque cambiaron las reglas de juego, porque cuando volvemos al mundo, esa parte del mercado la tomó otro, en carnes, en aceite de olivas, en minerales, en lo que fue. Y me parece que eso es necesario que la clase dirigente política, aún por encima de las pertenencias partidarias, empiece a definir ese modelo de país sobre el cual casi todos hemos coincidido. El problema es que hay coincidencias públicas y disidencias internas entre nosotros y entre los partidos a su vez. Yo les voy a poner un solo ejemplo. La provincia de San Juan, con solo un 3% de la superficie cultivable, es primera productora de tomate para industria, primera productora de aceite de oliva, primera productora de hortalizas también, de pistacho. Somos segundos exportadores hoy de oro y plata, pero estamos mutando de los materiales o de los minerales preciosos hacia los industriales. Está en construcción una mina de cobre que obviamente va a cambiar, va a duplicar las exportaciones que tiene la provincia de San Juan. San Juan es la única provincia que no explota petróleo y que no tiene soja y que tiene una balanza comercial favorable, casi 500 millones de dólares. Ahora, eso que producimos en San Juan tiene un buen porcentaje de destino del mercado interno y hay un porcentaje más que importante. Si hablamos de minerales, el 75% de lo que producimos va afuera. Hace falta establecer un modelo exportador que se pueda mantener en el tiempo. Miren, 2 ferias le pongo como ejemplo. La PDAC en Toronto, Canadá, que es la feria más importante de la minería mundial, metalífera fundamentalmente, pero también se trabajan con minerales no metalíferos. Nosotros hemos ido, la provincia de San Juan ha ido, el anterior gobernador y este gobernador, quien habla, hemos ido durante el 2009 al 2015 con retenciones a la minería, durante el 2015 al 2019 sin retenciones, que fue una gran noticia, y después en ese mismo periodo con retenciones a la minería, y después ahora hemos vuelto con retenciones a la minería. El problema, ¿saben cuál es? Que si no nos entendemos entre nosotros, menos podemos esperar que nos puedan entender desde afuera cuáles son el nivel de disidencias que nosotros tenemos. Es imperioso. Nosotros debemos establecer, por eso me parece que este avance no solamente en que el coloquio de ideas plantee temas, sino que haga propuestas, es sumamente significativo. Nosotros tenemos 1 año y medio, o 1 año, hasta las próximas elecciones, un tiempo de oro para definir qué queremos hacer con nuestro país. Argentina es hoy lo que los argentinos hemos decidido hacer con nuestro país. Y evidentemente pueden haber distintas miradas, pero va a haber una plena coincidencia que es bueno lo que hemos avanzado, pero es insuficiente respecto de lo que la sociedad espera de nosotros. Por eso esta mesa, esta foto, entiendo, define parte de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Primero, reconocer un problema, y los tenemos. Sin el reconocimiento del problema nunca lo vamos a tratar de solucionar, porque si no lo conocemos, ¿para qué lo vamos a solucionar? Estamos exponiendo gobernadores de distintas provincias con distintas realidades, pero con problemas comunes. Bueno, más temprano que tarde deberemos empezar a resolverlos. Qué bueno, bien dicho, Sergio, gracias. No los quiero alargar, por más que estamos pasados de tiempo, sin una palabra sobre el tema empleo. 1 minuto, ¿es posible? Vamos a ir de acá para allá a ver quién cumple, vamos a tomar tiempo, pero empleo, yo sé que ustedes hacen lo imposible para tratar de atraer empleo en sus provincias y claramente si el país no crece, si la macro no crece, el empleo no crece. Pero nosotros no nos podemos quedar solamente a esperar la macro y creemos que un gran desincentivo a la creación de empleo es la litigiosidad. Entonces nosotros hicimos una propuesta muy concreta que se la pasamos a sus equipos que tiene que ver con las multas. Y lo que decimos es, no queremos que no haya multas, queremos que el que no cumple pague multas. Lo que no queremos es que las cobre el trabajador y su abogado porque el incentivo es malísimo, que las cobre el Estado. En 1 minuto, ¿cómo lo ve cada uno? No, eso es perfectamente factible desde el punto de vista del rol indelegable del Estado. Pero nosotros tenemos un problema serio. Si no tenemos estabilidad macroeconómica, no tenemos inversiones, no tenemos crecimiento, no tenemos empleos de buena calidad. Eso significa también reducir la informalidad laboral y
lograr algo que es básico en la Argentina. Primero, los empresarios tienen que tener rentabilidad, los trabajadores tienen que tener buenos salarios, el Estado tiene que estar bien administrado. Si somos capaces de hacer eso, obviamente crecemos. Excelente. Gracias, Coqui. Bueno, totalmente de acuerdo con la propuesta que ha hecho IDEA, es la que compartimos en nuestras fundaciones de trabajo, Juntos por el Cambio. Tenemos que dar un paso hacia la modernización laboral, creo que hay que dar ese debate. Tenemos normativas laborales que tienen que ver con una situación de pleno empleo. Hoy tenemos casi el 50% de los argentinos que son o trabajadores informales o no tienen trabajo. Y yo creo que ese es el debate que tenemos que darnos con los gremios. Ese es el derecho fundamental que hay que garantizar, así que hay que bajar la litigiosidad, la industria del juicio y hay que generar normas laborales diferentes. Creo que uno de los modelos que se ha planteado es el de la UOCRA. Estuvieron algunos dirigentes acá acordando, sindicalistas, pero después te dicen que si cambian las normas van a perder con la izquierda, entonces eso es lo que nos tiene trabados. Entonces por eso digo, hay que tomar decisiones, para lo que hay que tener poder político, hay que tener legisladores y hay que lograr estos acuerdos para tomar las decisiones que hay que tomar. Y esa es una de ellas. Arrancaría por las pymes y bueno, por otros sectores, pero después podemos hablar más profundo. Totalmente de acuerdo con la propuesta. Gracias, Gerardo. ¿Vos, Omar, cómo lo ves? Creo que lo de las multas está claro. En todo caso, readecuarlas a su dimensión y creo que el sistema de seguridad social podría ser quien reciba esos recursos. ¿Sí? Y me parece que allí tendríamos un planteo mucho más justo. La preocupación por la generación de empleo tiene que ser de toda la sociedad. Frente a los enormes cambios que se están dando, no podemos tener las mismas modalidades laborales en actividades que ya no van a existir o en actividades que dejan de existir por esas modalidades laborales. Tenemos empresas que han surgido con la tecnología, que son empresas o industrias 4.0 y algunas que van incorporando algo de tecnología. Sin duda estamos con situaciones muy diversas. La búsqueda de incentivos para el trabajo decente, para el trabajo registrado es clave. Y cuando se definen los desafíos, el poder tener hoy en la Argentina la búsqueda de nuevas formas de generar empleo, de mirar talentos que hoy no están incorporados precisamente por esa falta de normativa o ese desincentivo frente a la litigiosidad, nos tiene que llevar a todos a generar un marco diferente. Creo que eso es posible. Necesariamente la generación de oportunidades es lo que va a encaminar a esta Argentina a una mayor cohesión social y particularmente frente al crecimiento de algunas instancias delictivas, cada puerta, cada puesto de trabajo que se abre, cada puerta que se abre a un trabajador es una puerta que se le cierra al delito. Por lo cual, la Argentina tiene que enfocar prioritariamente hacia una política de incentivo en la generación de empleo. Muchas gracias, Omar. Sergio. Primero, definir que el empleo es el único elemento que nivela ascendentemente a la sociedad. Dicho esto, la provincia de San Juan tiene una población económicamente activa de 350.000 personas, de las cuales 11.500, 12.000 no tienen empleo, es el 3%. La tasa de desocupación de San Juan es el 3%. ¿Qué hemos hecho para esto? Primero, amplificar la matriz productiva. Empezamos siendo solo vitivinícolas y hoy hemos llegado hasta la producción del cannabis medicinal. Todo lo que podamos simplificar la matriz jurídica para potenciar el empleo me parece que es significativo. Nos conviene a nosotros, les conviene a los secretarios generales. Recién hablábamos antes de ingresar que si no van a tener una nómina muy grande de ex trabajadores y nosotros no podemos potenciar el desarrollo del empleo. San Juan durante un gran tiempo de la historia reciente, 20 años hacia atrás, fue proveedor de mano de obra barata y no calificada hacia los grandes centros urbanos del país. Nosotros hemos decidido dar vuelta a esa historia. Primero, poniendo de acuerdo al Estado y sus instituciones. En segundo lugar, entrelazando el trabajo con la educación.
no se puede trabajar en el mercado laboral actual si uno no le entrega herramientas de capacitación a los trabajadores. Y eso lo estamos haciendo con el sector privado y con los secretarios generales de las distintas actividades. Y tercero, me parece que la única manera de poder generar empleo es un Estado dando condiciones claras y un sector privado invirtiendo y creciendo. Esa asociación estratégica se ha dado en San Juan, por eso tenemos un 3% de desocupación y por eso nos hemos animado a más, porque en realidad es verdad que cuesta que la inversión pueda llegar a distintos lugares del mundo, producto de la pandemia, la guerra, etc. Ahora, el proyecto de cobre más importante que tiene el país hoy, que está en San Juan, en proceso de construcción, tiene un incentivo del Estado sobre una inversión de 5.000 millones de dólares. El Estado sanjuanino pone 600 millones de dólares. Y ustedes dirán, ¿de dónde lo sacás? Es que no lo saco yo, lo sacan las empresas y va destinado a la construcción de obra vial y de infraestructura energética, la propiedad del Estado y nosotros se lo descontamos de la regalía. Gracias. Ese proyecto, Sergio. solo ese proyecto va a tener, déjame cederme en una, va a tener 5.000 trabajadores. Gracias. Horacio, toca cerrar. Yo propongo algo concreto, a ver si me acompañan. Pareciera que estamos todos de acuerdo Totalmente. respecto de la modificación del sistema de multas. Bueno, presentemos el proyecto de ley. Gerardo y yo con nuestros bloques, antes de fin de año, nosotros nos comprometemos a presentar el proyecto de ley y esperamos que nos ayuden Espectacular. a la aprobación en el Congreso. Me robaste el cierre, pero... Eso es bien espectacular. concreto, eso es bien concreto. La generación de empleo obviamente necesita el crecimiento y el desarrollo económico, pero siendo más específicos, hay una cantidad de regulaciones laborales que hay que tomarlas sector por sector. Entiendo que hoy o ayer vieron dos buenos ejemplos acá, Piñanelli y Gerardo Martínez. Hay sindicalistas modernos como ellos que han generado convenios específicos del sector que están dando muy buenos resultados. Hay que modernizar el sistema laboral. Ha cambiado las costumbres de vivir en el mundo, de comunicarnos, y nos quedamos con sistemas laborales de hace décadas. Eso en lo más inmediato. Ahora, hay otro problema también, que hay mucha gente hoy en la Argentina que podría acceder a un trabajo, pero que elige no hacerlo porque tiene un plan social. Y eso también hoy es un desincentivo al empleo. Hay sectores enteros, estando en Chaco, Coqui, me contaban que eran productores de cebollas, y que hoy, obviamente no por un tema de la provincia, sino por el tema de los planes sociales, les está costando gente para levantar la cosecha. Gracias, Horacio. Estamos esperando al presidente. La verdad, tenerlos a ustedes 5 acá, un lujo absoluto. Miles de gracias. Como vemos siempre, muchas más cosas en las que estamos de acuerdo que en desacuerdo. Así que nos ponemos a trabajar y de vuelta. Muchas gracias a los 5. Presentamos el proyecto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Oh, sos un genio.